estamos a muy poquito de que esta guerra, hermanos, se empiece o dé inicio en el Medio Oriente. Mientras otros pastores le hablan a la gente de engrandecerse, de hacerse magnates, aquí les hablamos y los preparamos para los tiempos finales, para la venida de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que son muy pocos los pastores que predican estos temas. Son muy pocos. De 1000 son 3, 4 si es posible. Así que leemos la palabra. Ezequiel capítulo 38 y versículos 14 y 15. Y leemos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Dice: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, gran número y poderoso ejército. Padre que estás en el cielo, dame la unción, dame el poder, dame la autoridad para predicar esta palabra. Atamos el poder del diablo, que esta palabra pueda correr como río y pueda correr a través de las redes sociales y pueda levantar, pueda percibir, pueda salvar, pueda sanar para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y le decimos a los hermanos y a los que nos siguen también por las redes sociales: ayúdenos a orar, porque estamos tomando un templo y necesitamos la ayuda, la oración de ustedes. Queremos que Dios nos entregue ese templo. Él va a proveer lo que nos hace falta. Así lo creemos. Así que pedimos sus oraciones. Eso es lo que pedimos por las redes sociales, oraciones. Amén. Y este tema, mis amados, la guerra de Gog y de Magog. En la profecía, Ezequiel, el profeta de Dios, que estaba en calidad de cautivo en Babilonia, el Señor le muestra en esta profecía un acontecimiento de los tiempos finales de la historia del mundo, del planeta Tierra. Y esta guerra enreda una cantidad masiva de ejércitos y de gente combatiente de guerra. Y no un país, cantidades de países del mundo van a ser envueltos en esta terrible y poderosa guerra que se va a desatar en el Medio Oriente. Israel va a ser el epicentro de esta guerra, porque Israel, aunque el mundo, las naciones, los organismos internacionales lo condenen, Israel es el pueblo por elección de Dios. Israel es el pueblo que nació por la promesa que se le hizo a un hombre llamado Abraham. Porque Isaac era hijo de la promesa y descendiente de Abraham. Y desde ese momento se le prometió a Abraham que no solamente iba a salir un hijo de sus lomos físicos, sino que iban a salir millones y millones de hijos espirituales. Porque le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso habla del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero entonces, como Israel es el pueblo por elección de Dios, y la tierra que ellos poseen el día de hoy
es una tierra que por cantidades de muchos años, esta tierra estuvo desértica y simplemente la habitaban personas extranjeras, hasta el tiempo que Dios terminó y determinó que la diáspora de los judíos se habría de terminar en el mundo y el pueblo tendría que regresar a su tierra de natalidad llamado Israel. Entonces, cuando Israel regresa a esta tierra, las profecías empiezan a tomar una velocidad alarmante en el planeta Tierra. Porque cuando Israel vuelve a su tierra, las profecías de Dios empiezan en su volumen a cumplirse de una manera sin igual. Pero la tierra de Israel, que ha sido, hermanos, el ataque y el centro del ataque de los pueblos árabes y de los pueblos palestinos y de todos los enemigos de Israel, porque ellos no quieren a su vecino Israel, porque Israel es el único pueblo democrático en medio de sus enemigos. Es el único pueblo. Es el único pueblo que cree en el Dios de la Biblia. Es el único pueblo. Están aquí los hermanos. Es el único pueblo, hermanos, que cree en la Biblia como nosotros también. Alaba lo que Él vive. Pero entonces los demás enemigos acérrimos de Israel, ellos no creen en la Biblia. Ellos creen en el Corán. El Corán es su libro, su manuscrito de regla de vida que ellos tienen. Pero Israel cree en el Dios Jehová, en el Dios Shabbat, en el Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Pero todo esto, hermanos, es un objeto de guerra, de pleito. Es una guerra terrible. Israel está librando 7, 8, no sé cuánto ahora mismo en el frente, porque de repente lo ataca Irak, de repente lo ataca Yemen, lo ataca Hezbollah, que han hecho como un paro temporal, lo ataca Irán y luego lo atacan otras naciones enemigas y grupos rebeldes delictivos atacan a Israel. Pero Israel todavía sigue siendo pueblo de Dios. Y esa tierra que Dios prometió a Abraham y prometió a Israel viene siendo el centro de la discordia del mundo. Porque los enemigos de Israel, ellos no están pidiendo solamente paz, no. Ellos quieren que Israel desaparezca del mapa de la tierra. Hay un odio profundo. Hay un odio que hoy más que nunca se ha escarbado todavía ese odio. Hoy en día ese odio ha superado todos los niveles, porque hermanos, desde el pasado 7 de octubre Israel ha sufrido las terribles, desde ese masacre han empezado terribles ataques balísticos, de misiles balísticos sobre su tierra, pero Israel todavía sigue de pie. Y los enemigos de Israel dicen, porque Israel se escuda tras el escudo de los Estados Unidos. Mentira del diablo. Estados Unidos se escuda tras el escudo de Israel. El día que Estados Unidos decida darle la guerra, hermanos, darle la espalda a Israel, Estados Unidos va a desaparecer como nación y como potencia mundial. Por eso oremos por los Estados Unidos de América. Alaba lo que Él vive. Pero algo muy importante y significativo es que esta guerra, la Biblia en sus proporciones dice que esta guerra va a empezar, hermanos amados, con unas naciones superpoderosísimas. Y la Biblia dice directamente que hay un país llamado Magog, que viene de la tierra de Magog y es un líder general, un alto líder militar que va a encabezar esta guerra, que en la profecía se conoce como Gog. Y cuando se estudia la Biblia, se encuentra uno en esta profecía, se da cuenta que Gog viene de la tierra de Magog
Y luego el profeta Ezequiel dice que Gog viene de las partes del norte de Israel. Y cuando se estudia en la profecía los descendientes y cuáles fueron los nombres primeros que ocuparon estos nombres llamados Magog en la Biblia, veamos qué dice la Biblia para entrar a mi tema. Génesis capítulo 10 y versículo 1 y 2. Y vamos a estar aquí los hermanos, porque nos vamos a gozar en esta palabra. Y estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tira, 7 hijos que descienden del hijo menor de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué decimos hijo menor? Porque en la Biblia aparece Sem como el número 1 de los hijos de Noé. Entonces, cuando se estudia en sus contextos lo que significa la palabra Gomer, que es el primogénito, dicen que Gomer está relacionado con los pueblos europeos, con los pueblos del norte de Europa, que están al norte de Israel, donde dice la profecía que se va a centrar el escenario del odio de esta guerra. Y Gomer y Magog, que habla de una tierra, y habla también de Madai, que dicen que son pueblos idumeos. Otros dicen Javán, Tubal, que representan los pueblos tanto turcos y pueblos árabes extremistas. Y luego Mesec y Tira son pueblos aledaños a Rusia. Entonces la profecía se conoce de que viene una confederación de naciones con un odio profundo en sus corazones. Porque donde hay un judío, lo detestan y lo odian. Donde hay un judío, aunque los judíos no todos son buenos, porque hay muchos judíos, hermanos, que son terribles. Esa gente no le hacen un bien a nadie, pero aparte de ellos son el pueblo de Dios. Pero en esta profecía, los judíos son el objeto del odio en todas partes del mundo, y esto lo deben de saber las naciones del mundo. Ese odio se escarba en estos últimos tiempos, y por eso es que los teólogos dicen que Magog en la profecía representa a Rusia, la nación del oso, y que Rusia en los tiempos, quizás posiblemente en futuro cercano, Rusia va a venir para invadir a Israel, pero no viene solo. Vienen cantidades de naciones que se unen con él, naciones que odian, grupos extremistas que detestan, que odian a Israel, pero el odio de ellos no es contra Israel. El odio de la serpiente es contra el Dios del cielo. Porque Israel representa al pueblo de Dios por elección, porque de allí vino el Mesías. Y el diablo no odia tanto a otro, sino al Mesías. Porque el Mesías es el único que derrotó a Satanás, el diablo, y lo derrotó con el poder de su nombre, de su sangre, con el poder de su muerte. Le pisó la cabeza a la serpiente. Por eso es que el diablo odia a Jesucristo y a todos los que son suyos. Levanta sus manos al cielo. Vamos, levanta sus manos al cielo. Pastor, Israel no cree en Dios, no. Pero Israel es pueblo por elección y tiene promesas de Dios para ellos. ¿Cómo se va a incitar esta guerra para poder venir, hermanos, hacia la tierra santa? Para poder, esta guerra no será una guerra cualquiera que se va a librar. No, porque las naciones del mundo hoy más que nunca tienen el mejor armamento, tienen los mejores ataques, incluso hasta ataques químicos.
Dicen que Irán tiene ataques químicos que los puede enviar a Israel, decía un experto iraní, y pueden matar a todo una ciudad, la pueden matar a través de los químicos, simplemente con explotar o hacer que ese químico se explote en ese lugar. El mismo, hermanos, el mismo Rusia, el mismo Corea del Norte tienen misiles balísticos de largo alcance. El mismo loco del Corea del Norte dice que él agarra todo lo que es el estado que pega con Rusia, y dice él que una vez lo desaparece con un solo misil. O sea que el mundo está preparado para esta guerra. Pero el mundo se ha olvidado que todas las guerras que hay en el planeta, hay un Dios que tiene el dominio del tiempo, que tiene el dominio de las edades, que tiene el dominio, hermanos, de todos los acontecimientos futuros. Es el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que dijo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es que la tierra hay un creador que la formó, hay un creador que la hizo. La tierra no viene de la evolución, la tierra no viene de la mente, hermanos, ni tampoco no viene de lo que los científicos dicen en sus locuras. La tierra viene de que unas manos poderosas la crearon. Esas manos te crearon a ti, amigo que me estás viendo, las manos poderosas creadoras de Dios. Por eso es que esta guerra, aunque va a ser una guerra terrible, hermanos, de odio, de muerte y de gran catástrofe mundial, pero hay un Dios que todavía gobierna sobre este mundo. Levanta las manos al cielo. Alaba lo que Él vive. Y por eso Dios le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog. Y luego le dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esos son pueblos aledaños a Rusia, y muchos que vienen de la parte occidental, de la parte del norte, se van a unir para venir a combatir esta guerra. Pero fíjense algo tremendo que va a pasar: que Él no viene por su propia cuenta. Dice la Biblia en el capítulo 38 de Ezequiel, verso 34, y dice: Dios, te quebrantaré y te pondré garfios en tus mejillas o en tus quijadas. Quiere decir, te voy a sacar con anzuelo, y Dios mismo lo va a traer. Porque Dios tiene ira, porque Dios tiene sed de venganza, porque Dios se va a vengar de todos sus enemigos. Dice la Biblia en Isaías 63:4, dice: porque el día de la venganza, de mi venganza, ha llegado. El día de su venganza está en su corazón. Es porque Dios está irado con las naciones del mundo. Dice: por cuanto le hicieron daño a su pueblo Israel, sacándolo de sus tierras. Aunque Israel por su pecado fue sacado de su tierra, pero los pueblos opresores lo destruyeron, lo dañaron. Y Dios dice: hay una cosa que está en mi corazón, y es el día de la venganza. Dios tiene un día de la venganza. ¿Cómo es Dios, hermano? Dios a nosotros no nos permite vengarnos, pero Dios sí se venga. Uno a veces se quiere vengar y Dios te detiene, te dice: tranquilo, no abras tu boca, yo voy a pelear por ti. Hay veces uno dice: no, yo le voy a reclamar a la hermana, le voy a reclamar al difamador, y Dios te dice: cállate la boca, yo te voy a defender a ti. Pero Dios sí tiene poder para vengarse, porque el día de la venganza está en su corazón. Alaba lo que Él vive. En otras palabras, este alto líder militar con gran poderío no viene por su propia cuenta, viene porque Dios lo trae. Dios lo convoca. Dios convoca a las naciones del mundo, porque los propósitos de Dios se tienen que cumplir, y las profecías se tienen que cumplir. Esta guerra está a punto de reventarse en el Medio Oriente.
Ya grupos rebeldes terribles han tomado Siria. Acaban de hacer desastres en ciudades importantes como Alepo. La tomaron completita. Y acaban este día domingo, yo recibía la noticia que acaban de derrocar al dictador de Siria. Salió huyendo porque tomaron Damasco. Ya tomaron todo el poder de Siria, ya los rebeldes y todos los odiosos que odian a Israel, porque el propósito de estos rebeldes no es solo tomar Siria, es tomar Siria para poder avanzar hacia la tierra santa, con el odio profundo que ellos tienen para que se cumpla la profecía del Señor. Pero bendito sea el Dios de Israel, porque el Dios de Israel no está muerto. Vivo yo, dice Jehová, levanta las manos al cielo, que el que los toca, toca a la niña de mi ojo. El que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. El que toca a Israel se muere. El que toca a Israel perece. El que toca al pueblo de Israel desaparece del mapa. Levanta las manos al cielo. Todos los enemigos de Israel desaparecen y todos los enemigos de la iglesia desaparecen. Hablando de enemigos físicos, levanta las manos al cielo si estás aquí todavía. ¿Quiénes son los que vienen? La Biblia dice que viene una gran multitud de ejércitos, de caballos y de jinetes y de todo tipo equipados a gran multitud, con paveses y escudos y teniendo en ellos espadas. La palabra que utiliza Ezequiel, porque en ese tiempo no se conocían otro tipo de armas de guerra, pero la palabra espada se traduce armas de guerra de calibre mortíferos. Pero dice la Biblia que quienes están en la profecía, que vienen unidos con este líder militar, viene Persia. Y Persia en la profecía se conoce como Irán. Irán tiene 90 millones de habitantes. Israel tiene apenas 8 millones de habitantes en su tierra. Y Irán está loco por caerle encima y destruirlo y desaparecerlo. Pero se llevan sorpresas tan grandes. ¿Sabes por qué? Porque en un momento Israel violó todo el espacio aéreo y las cúpulas de defensa de Irán, y se metieron mujeres, hermanos, con aviones de guerra adentro y destruyeron partes importantes de Irán. Israel es más fuerte en poder que los mismos Estados Unidos de América. Dicen los expertos que tiene la mejor aviación de guerra del mundo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Siendo un país tan pequeño, eso es lo que no entiende el mundo. Eso es lo que no entienden los soberbios y los pecadores, y todos los líderes de las naciones no entienden. Lo que no entiendes es que no quieres reconocer que la mano de Dios es que guarda ese pueblo, que es la mano de Dios el que protege a Israel, que es la mano de Dios el que guarda esa nación. No es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Francia, es la mano poderosa de Dios que lo guarda. Es a nosotros, hermanos. ¿Quién nos guarda? Nos guarda la mano poderosa de Dios. ¿Usted cree que el diablo no nos odia? Nos odia. El diablo nos detesta. El diablo quiere ponernos sus asquerosas manos encima, pero no puede. No puede hacerlo. Y a mí me lo ha dicho, y Dios sabe que lo digo con seriedad. Me lo ha dicho: maldito, te odio, te voy a matar, maldito, te voy a matar. Como no has podido matarme, ha hecho daño a los hijos, ha querido hacer daño a lo que puede hacer, pero no ha podido poner sus manos asquerosas todavía, y no la va a poder. Alabado sea la gloria de Dios, porque a nosotros no lo guarda una cúpula de hierro, lo guarda el ángel de Jehová, el Dios todopoderoso. Iglesia, levanta las manos al cielo. Ese ángel de Jehová que no te guarda solamente unas horas, te guarda 24 horas al día, está alrededor de ti guardando. Ese mismo ángel de Jehová es el que guarda a Israel siempre. Alaba lo que él vive. Y dice la escritura que viene Persia, Irán, viene Cus. Cus habla de los pueblos africanos extremistas que odian y que son enemigos acérrimos de Israel. Viene Fut, Libia, y con ellos todos un escudo y yelmo. Viene Gomer,
que habla hasta de los europeos, pueblos europeos se van a unir a esta guerra terrible de muerte que viene para el mundo. Pastor, ¿y cuándo va a suceder esta guerra? Uno se pone de acuerdo los expertos. Uno dice, G. Ávila unía la guerra de Gog y Magog y decía que iba a ser la guerra terrible del Armagedón. Y él la unía en la palabra. Él decía, esta es la misma guerra del Armagedón. Pero si se estudia, son dos escenarios diferentes, hermanos. La guerra del Apocalipsis es un escenario distinto. Esta es una guerra que otros expertos dicen que es el pre-Armagedón, y otros le llaman la tercera guerra mundial que viene para este mundo. Por eso se le predica a la gente para que se escape. Hermanos, ahora mismo, desde el 2000 hasta el 2011 para acá, dicen que en la guerra que ha habido entre Siria, de guerrillas y el ejército sirio, han muerto más de 1 millón de personas a través de las muertes, a través de las armas de guerra. Han muerto más de 1 millón de personas en esa guerra que se ha estado librando. Y en esto ha sido algo que está pasando desde 11 días para acá. Ha sido un día y un tiempo récord, decían los expertos, porque los rebeldes en 11 días tomaron todas las ciudades. Y han muerto más de 1 millón de personas en esa guerra. Han muerto millones de personas en Kosovo. Han muerto millones de personas en Ucrania. Han muerto, y la gente no lo dice. Los medios de comunicación no les importa. A los organismos internacionales no lo dicen. Pero cuando Israel tiene guerra, ahí están los medios de comunicación masivos diciendo: Israel es asesino, Israel es un tirano, Israel es un pueblo que viola las leyes internacionales de justicia. Mentiras del diablo. Hermanos, lo que pasa es que Israel es el reloj profético de Dios, y todo lo que en Israel sucede, el mundo lo condena, Satanás lo odia. En Ucrania están muriendo cientos y cientos de personas. En Kosovo dicen que murieron millones de personas. Hace poco todavía están muriendo y no lo dicen nada. El mundo se está matando a través de la guerra. El hombre es el combustible de los tiempos finales que están sucediendo. El hombre es el combustible de la maldad que Satanás está usando. Pero bendito sea Dios, que todavía Dios nos guarda y nos protege a nosotros, que todavía Dios tiene una iglesia para predicar y decir: viene la guerra de Gog y Magog, pero Dios tiene una iglesia todavía para proclamar la venida de Cristo y los tiempos de su venida y acontecimientos finales. Levanta tus manos y alaba a Dios. Hoy la gente se preocupa porque está pasando esto, está pasando lo otro. ¿Y cómo vas a hacer cuando empiecen a morir millones y millones y millones y millones de personas que van a morir por la profecía? Alaba lo que él vive y levántale las manos al cielo. Y vienen todas estas naciones con un odio profundo para destruir y para matar a Israel y borrarlo del mapa. Pero ¿qué dice la Biblia? Están aquí los hermanos. Levanta tus manos al cielo. Y el Señor le dice a este líder, alto funcionario militar, en el capítulo 38 y versículo 8 de Ezequiel: he aquí, en muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, y a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. ¿Por qué va a suceder esta guerra? Israel va a ser el epicentro de esta guerra mundial que se llama la Tercera Guerra Mundial. Israel va a ser el lugar, porque para que usted, si usted no lo sabía, pues lo va a saber ahora. Israel es la tierra que en la Biblia le llama la que fluye leche y miel. El otro día un pastor estaba en Francia, en un mercado de Francia, y estaba pasando los mangos que venían de Israel. Así eran, hermanos. Así eran los mangos que venían de Israel. Y él decía: por esto es que esta tierra es tan deseada por el mundo. Y sacaba los plátanos, que así eran, hermanos. Y la tierra que fluye leche y miel es porque Dios así lo dijo en su palabra.
Es la tierra más fructífera que hay. Los cultivos de esas tierras, decía él, de nosotros el maíz carga de 2 veces o de 2 partes. Allí carga de 4 a 5. Levanta las manos al cielo. Es la tierra que incluso han hallado gas natural y tiene petróleo, aunque no lo quieren decir. Levanta las manos al cielo. Porque el diablo va a traer estas naciones enemigas para poder tomar botín de Israel, porque es una tierra deseable. Levanta las manos al cielo. Tierra que fluye leche y miel. Satanás la ama, Satanás la quiere, la desea, pero no es una tierra que puede tomar, ni es pueblo que puede tomar. Está Cristo aquí. Levanta tus manos al cielo. Siempre fueron una desolación en el mundo. Porque ¿quién pensaba que un pueblo que había sido semidestruido, semidesbaratado en el mundo, habían pasado 20 siglos y todavía no se cumplía la profecía de que Israel tenía que venir a su tierra? Entonces muchos de los judíos dicen que decían: es posible que no se va a cumplir nuestra profecía, que vamos a volver a la tierra que Dios nos dio. Pero en el 1948, 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, empiezan a hacer preparativos, porque Satanás pensaba que había destruido a esta nación de Dios, hermanos, porque muchos murieron en las cámaras de gas. Les prendían el gas y los mataban. Todos morían intoxicados. Y morían niños, mujeres. Les sacaban de los vientres a los niños los generales que tenía Hitler. Esa gente, unos salieron de los escombros, porque decía un agente americano del gobierno que peleó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando le entrevistaban: yo lo vi, decía él, yo vi niños salir de los escombros, que a sus padres los decapitaban y los torturaban, pero los niños, al no más que sus padres morían bañados en sangre, los niños salían de en medio de ellos, y los niños eran resguardados porque había gente con deseo benéfico de ayudarlos para salir de esa guerra. Y decía este alto funcionario militar: yo lloraba cuando miraba esos niños salir de los escombros. ¿Por qué? Porque la profecía de Ezequiel se cumplía. Levanta las manos al cielo. Ezequiel capítulo 37 y versículo 12 y 13 de la Biblia. Vamos a ver. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. En otras palabras, Dios los sacó de la tumba. Para el mundo Israel ya estaba destruido y ya estaba borrado, pero dice Ezequiel que lo miró en la profecía, que de la tumba Dios lo sacó. Dios sacó a su pueblo de los escombros de la muerte. ¿A qué estoy refiriéndome? Que la palabra bendita de Dios se cumple. Que la palabra bendita de Dios se cumple. Que la palabra bendita de Dios es fidedigna para que el hombre la crea. Usted mire, usted no le importa lo que le diga el médico, rechace lo que le dice el médico, pero acepte lo que dice esta bendita palabra. Porque esta palabra tiene vida. Esta palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay uno de los el que está predicando aquí en esta tarde, yo me aferro a esta bendita palabra. Yo creo más en esta palabra que lo que dice la ciencia médica y lo que dice el hombre inteligente. Yo me aferro a lo que dice esta palabra. Me voy a morir creyendo lo que dice esta palabra. Levanta las manos al cielo, porque esta palabra se ha cumplido como Dios lo dijo. Porque es un pueblo que salió de los escombros. Alaba lo que Él vive. Y eso a nosotros nos demuestra que Dios cumple sus promesas. Pero dice la Biblia que viene una confederación de naciones y que no será un grupo pequeño. Veamos qué dice el verso 9 de Ezequiel 38. Subirás tú
Y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Cómo se siente uno, hermano, cuando ve que viene un momento difícil en la vida? Lo primero que uno piensa, dice, uy, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice Ezequiel que mira como nublado, porque era negro de cantidades y cantidades de gente que viene para pelear la guerra, porque ellos piensan que vienen a pelear con un pueblo indefenso. ¿Y cuál es el problema más grande del enemigo? Cuando te subestima. Cuando subestima la vida del pueblo de Dios. Porque cuando lo mira pequeño, él dice, no, hombre, estos no tienen nada. Pero la Biblia dice, alábalo, estás aquí todavía. Alábalo si estás aquí todavía, levantando las manos al cielo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que muchas veces somos poquitos, pero en esos poquitos se manifiesta el poder de Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el diablo piensa que somos poquitos, es cuando más poder de Dios hay. Israel es un pueblo mínimo comparado con sus 90 millones de enemigos que tiene alrededor, pero es un pueblo que tiene la ayuda y el poder de Dios que lo guarda. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo vive. Decía un experto que ese ataque que Irán le hizo con drones a Israel era para destruirle Tel Aviv completamente y acabarlo. Y desaparecer la ciudad más importante después de Jerusalén, o la más importante, Tel Aviv, era para desaparecerla. Pero en el aire, la cúpula de hierro destruía los misiles. Estados Unidos cooperaba otras naciones árabes, cooperaban la Fuerza Aérea de Israel, y en el aire destruían todos los drones. Levanta las manos al cielo. Por eso es que cuando estudiamos la palabra nos damos de cuenta que Dios dice en su palabra: traeré a mi pueblo a su tierra y nunca más dejaré que mi pueblo sea destruido. ¿Cuántos levantan tus manos al cielo y dale gloria a Dios? Hermanos, yo oía un testimonio, porque yo soy un hombre que me gusta estudiar mucho y oír y ver asuntos relacionados a lo que se vive, a lo que se ha vivido en el pasado. Decía un militar del ejército israelí que cuando ellos pelearon en el 67 la guerra de 6 días, en esa guerra de 6 días, cuando Egipto, cuando todos los demás países árabes estaban listos para destruir a Israel, en un promedio de 6 días Israel levantó, que no tenía todavía la fuerza aérea que hoy tiene, Israel levantó su fuerza aérea y destruyó todos los centros de ataque de los enemigos, y en 6 días los había desbaratado. Entonces, cuando ellos tomaron a Jerusalén en ese tiempo, dicen que combatían y peleaban. Pero dice uno de los militares de Israel: cuando peleamos esa guerra, decía un anciano, ahora es un ancianito, bueno, cuando lo entrevistaron yo creo que ya falleció. El anciano decía: yo peleé la guerra de los 6 días, pero algo maravilloso que yo vi en esa guerra de los 6 días es que en la guerra de los 6 días, decía, cuando nosotros estábamos a punto de perder, los combatientes que andaban conmigo, a punto de perder en ese momento el ataque que estaban haciendo, aparecían personajes que nosotros no sabemos quiénes eran, pero se metían en medio de entre nosotros y ellos, y los personajes terminaban matando a los demás que los atacaban a nosotros. Levanta las manos al cielo. Y él decía: yo vi, a mí no me lo contaron, yo vi los ángeles de Dios peleando por Israel. Los ángeles de Dios peleando por Israel. Y yo siempre he creído que cuando nosotros estamos predicando la palabra, hay ángeles de Dios aquí alrededor de mí cubriéndome para yo predicar la palabra. Sí, yo siempre lo he creído, siempre lo sostengo. Porque una mujer mientras predicaba decía: ay, ¿qué me pasa? Yo miraba una luz que está, esa es la luz de la presencia de Dios, el ángel de Jehová. Hermano, Israel no está solo. Israel hasta el día de hoy tiene la cobertura más grande. La cobertura de Israel es la presencia de Dios y los ángeles. Levanta las manos al cielo. Estos enemigos que vienen terribles con ese odio profundo y malévolo para descargarlos contra Israel. Dice la Biblia
Ezequiel capítulo 39 y versículo 2 y 3 y 4. Te quebrantaré y te conduciré y haré subir de las puertas del norte, de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Quién lo trae? Lo trae Dios. ¿Quién trae todos estos enemigos? Los trae Dios. Dios los trae. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, que es menso, él cumple los propósitos de Dios siempre. El diablo, que el Señor lo reprenda, cumple los propósitos de Dios siempre. El otro día me decía un hermano, yo nunca había estado en emergencia, pero Dios me mandó a emergencias. Y yo fui a emergencias hace unos años atrás. Estaba grave. Cuando yo llego a emergencias, yo no sabía que yo había llegado a emergencias, pero yo estaba mal. Y yo decía, estoy grave, estoy mal. Pero en emergencia Dios me había llevado para predicarle a personas que estaban allí. Levanta las manos al cielo. Porque el diablo dice, a este lo mato, lo enfermo, lo termino. Pero Dios dice, a este lo llevo yo para que predique mi palabra en emergencia. Levanta las manos al cielo. A este lo llevo yo, dijo Dios, para que ore por los enfermos que están en emergencia. El enfermo orando por los enfermos. Levanta las manos al cielo. Pero así es donde Dios se glorifica. Por eso nunca te quejes por lo que estás pasando. Lo que estás pasando son los propósitos de Dios que se están cumpliendo. Hermanos amados, este ejército grandísimo, innumerable, ellos piensan que vienen por sí solos, pero vienen porque Dios los convoca. Levanta las manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Y dice la Biblia: y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derramaré tus saetas de tu mano derecha. Quiere decir, yo te voy a desarmar cuando llegues a mi tierra. Cuando vayas a pelear con mi pueblo, yo te voy a desarmar. Porque no te vas a enfrentar con Israel, te vas a enfrentar conmigo, le dice Dios. Así le dice Dios a todos los enemigos de Israel y de su iglesia. Satanista que me miras por las redes sociales, tú que has hecho malandrinadas y brujerías para destruir estos ministerios de la palabra, pero tú estás enfermo y te estás muriendo. Porque Dios ha puesto una enfermedad de muerte sobre ti, y lo estoy profetizando por la palabra. Dios te tiene en cama. Arrepiéntete para que hoy te pueda salvar y le pidas perdón a Dios. Porque satanista que se levanta contra un hombre de Dios, si no lo salva, Dios lo mata. Si hay uno metido aquí en el templo que practicas el ocultismo, si no te arrepientes, Dios te mata. Dios te mata, Dios te mata. Yo lo digo por la palabra. Y lo digo porque Dios me reveló que hace unos días se metía un satanista dentro de la iglesia y me dijo: Dios, háblale que si no se arrepiente yo lo mato. Levanta las manos al cielo. Es que hay que predicar la palabra. Hermanos, cuando Dios le dice: yo te desarmo, te quito tu espada y tu arco, yo te acabo. Verso 4. Lástima que el tiempo se ha ido. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te he dado por comida. O sea que la profecía dice que ya Gog y Magog y todas las confederaciones de naciones enemigas que vienen para pelear esta guerra, tercera guerra mundial, o este pre-Armagedón, van a ser, hermanos, destruidos por la mano de Dios y van a ser comida para los animales carroñeros. Levanta las manos al cielo. Este es el Dios de la palabra. Este es el Dios de la palabra. La Biblia dice: cree en el Señor Jehová y estaré seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. El que cree en la poderosa palabra de Dios será prosperado. Levanta las manos al cielo.
Cuando la gente tiene esta palabra y la vive, pobrecitos los que se apartan del evangelio, pobrecitos los que se van a pecar, pobrecitos los que el diablo se los arrastra al pecado. Y usted dice: ay, el hermano se fue por la boca. No, se fue porque quería tragar pecado. Ese hijo del diablo. Levanta las manos al cielo. La gente siempre, no hay que inventar, siempre anda buscando un culpable para limpiarse. Se fue porque quería tragar pecado. Y ahora anda tragando pecado, pero no es culpa de nadie, es culpa del mismo. Levanta las manos al cielo. Por eso usted y yo, por misericordia, estamos aquí. Por misericordia levantamos las manos. Por misericordia todavía perseveramos. Por misericordia todavía vemos la gloria de Dios. Por misericordia todavía el Espíritu Santo nos visita. Israel no está allí por bueno. Israel está allí porque Dios tenía promesas y tiene promesas para ellos por sus antepasados. Levanta tus manos al cielo. Animales carroñeros te he dado por comida. Pero Dios le dice algo más, número 4. En los campos de Israel caerás. Y esto que voy a tocar ahorita está en la profecía. Escuchen lo que voy a decir. Está en la profecía. Caen en los campos de Israel porque hay campos donde el cultivo, donde la maleza no crece. Los mismos expertos se preguntan en la parte del Mar Muerto al oriente, ¿por qué no crecen allí la maleza? Porque Dios tiene preparado el escenario donde va a matar a Gog y a Magog y donde se va a librar la guerra que viene del Armagedón. Levanta las manos al cielo. Porque el día de la venganza está en el corazón de Dios. Alaba lo que Él vive. Si estás aquí, levanta las manos al cielo. Pero esta parte que voy a tocar, dice la Biblia en el versículo 6 del libro del capítulo 39 de Ezequiel: y enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Van a tener mucho trabajo el departamento de obras públicas, porque vienen fuegos forestales como nunca antes en la historia del planeta Tierra. Fuego del mismo cielo, como el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra, va a ser destruido Gog y Magog. Unos dicen que será Putin, no se sabe. Otros dicen que será el sucesor de Putin, no se sabe. Otros dicen que es el otro sucesor, no se sabe. Pero el que viene va a ser comida de carroña para los animales carroñeros. Pero van a ser quemados el mismo Rusia y la parte norte de todas las partes de los pueblos aledaños a Rusia. Van a recibir terribles quemaduras porque vienen fuegos forestales terribles donde la humanidad. Yo he estado en Los Ángeles, California. Una vez íbamos con los muchachos a predicar la palabra. El pastor que nos llevaba me dice: mire, pastor Iván, todo esto que está aquí a cada rato arde. Son terribles hornos de fuego donde el mismo departamento de obras públicas no hayan que hacer. Y eso viene para el mundo entero que me está viendo, gente que me está viendo. Este planeta ya está preparado para los fuegos forestales. Así que mejor es hacer tesoros en el cielo. Si tenemos una casita, un carrito, disfrutémoslo aquí, pero mejor disfrutar en el cielo donde vamos a vivir, porque en esta tierra no se va a poder vivir. Y el hombre sigue tragando pecados, alabe la gloria de Dios, y sigue tragando economía pensando que va a vivir. No, hombre, vamos a vivir en el cielo con el Señor, porque Él nos ha preparado casa para vivir ahí arriba. Levanta las manos al cielo. Hace un tiempo, cuando sucedió, hace 2 años, si no me equivoco, o si es que doy fechas equivocadas, me perdonan. Cuando sucedió ese terrible y poderoso fuego forestales y esas quemas que hubieron en Hawái, habían cantidades de turistas que habían ido a Hawái, y decían los turistas, estas palabras son las que utilizaban: ¿por qué traje a mi familia aquí? Decía un hombre. Mejor me los hubiera llevado para otro lugar.
Acabo de perder mi esposa y mis hijos y mi mamá, mi papá, mis suegros, todos murieron. Solo yo escapé de las llamas, me sacaron los expertos de obras públicas. Los bomberos me sacaron de adentro. Y decía este hombre cuando lo entrevistaban: yo nunca había visto lo que yo vi en mi vida. Cada vez que le echaban agua al fuego, es como que combustible le echaban. Era un horno, un infierno terrible. Se quemaba casa tras casa, tras casa, tras casa, terreno tras terreno. Un infierno en el que hemos vivido. Como que el Dios decía del cielo: está irado con esta humanidad. Dios está irado por el pecado. Dios está irado por el pecado de maldad de este mundo. Dios está irado por los pecados de maldad. Dios está, hermanos, hasta aquí de tanto pecado que hay en este mundo. Gente sodomita, gente lesbiana, gente borracha, gente de todo tipo de drogadicciones. Dios está irado. Levanta las manos al cielo. Por eso es que la ira de Dios está a punto de consumir este planeta. Por eso es que hay que prepararnos para salvarnos. Hay que prepararnos para irnos con Cristo. Hay que prepararnos para bajar, hermanos, para volar, para irnos con el Señor, y no para bajar para abajo, sino para irnos con Jesucristo. Levanta las manos al cielo. La iglesia debe saber que el tiempo se acaba. Que el tiempo se acaba. ¿Sabe qué dijo John Biden ahorita que hicieron un alto al fuego temporal? Dicen que no es un tiempo de paz entre Israel y Hamas. Israel y Hezbollah, perdón. Ellos dicen, decía John Biden, lo que queremos lograr es un alto al fuego permanente. Pero queremos primero hacer un alto al fuego temporal. Israel dijo Netanyahu: nosotros no vamos a hacer lo que los enemigos dicen. Lo hacemos porque respetamos a los Estados Unidos de América. Pero si Hezbollah ataca, vamos a volver a hacerlo pedazos otra vez. Levanta las manos al cielo. ¿Por qué dice la Biblia eso? ¿Están aquí los hermanos? Ezequiel capítulo 39 y versículo 10. Aquí utiliza Dios una palabra que no es muy convincente para la gente que la lee, pero la vamos a leer nosotros. Dice: no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores. En vez de Israel entregar botín, Israel va a recibir botín. Otra palabra más. Y dice: y robarán a los que le robaron. Pero Señor, si robar es pecado, pero Dios la utiliza, ¿y quién sos tú para cambiársela? Y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron. Ha habido gente que después de que le robaron vuelve a robarle otra vez al que le robó. Israel le va a quitar todo a sus enemigos. Incluso a Netanyahu lo han comparado con el rey David en este tiempo. Ese señor es un político. Pero hay muchos teólogos de Israel, la gente, muchos lo detestan, muchos no lo quieren, pero muchos dicen es como el rey David que se ha levantado en Israel. Pero nosotros, aunque no sepamos, aunque sabemos que no es como el rey David, pero sabemos que aunque sea un político, Dios lo ha puesto en ese lugar y Dios lo está usando. Porque mientras él estaba aquí en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, dio la orden para matar a Nasrallah, el líder militar grande que tenía Hezbollah. Él le dijo a su comandante en jefe: acábenlo. Y luego dio el discurso. Por eso es que los enemigos, cuando oyen hablar de ese hombre, tiemblan. ¿Y qué es lo que hacía el enemigo cuando hablaban del rey David? Del rey David también los enemigos temblaban. Porque el rey David dicen que no era humano, hablando en el sentido de pelear. David peleaba con gigantes y los mataba. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Los enemigos temían cuando sabían que David estaba allí. Cuando se metió como loco en la tierra de los filisteos decían: tengan cuidado con ese hombre, porque ese es el que mató al gigante más grande que teníamos nosotros. Levanten las manos al cielo. Hermanos, porque nosotros no tenemos miedo del diablo. El diablo tiene miedo de nosotros. El diablo, Israel es un pueblo pequeño y las naciones enemigas tienen miedo de Israel. Levanta las manos al cielo y le tiemblan, 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 y le tiemblan. Porque Dios tiene suficiente, hermanos amados, ataques terribles para destruir los enemigos de Dios.
Y todos los enemigos de Dios van a desaparecer y Dios va a permanecer todavía. Levanta tus manos y alábalo. Están aquí los hermanos. Alaba lo que Él vive. Ezequiel capítulo 39 y versículo 17 en adelante. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid y reuníos todos por todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio tan grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangres. Y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes y de la tierra de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de todos los engordados, todos en Basán. Es lo que Dios tiene preparado para darle de comer a todos los animales carroñeros. Levanta las manos al cielo. Van a ser comida para la carroña. Ese momento sabrá el enemigo, sabrán todos los enemigos de Dios, que Dios es invencible, que Dios no puede ser vencido, que Dios, hermano, si tú tienes a Dios en tu corazón, no tiembles, mantente firme, mantente de pie. El que tiene a Dios no tiene miedo. Hay veces nos amedrentamos y somos humanos, pero luego nos recordamos y decimos: bueno, pero y el Dios que guarda a Israel. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová será tu protector. Jehová es tu escudo. Jehová es tu sombra. Dios es el que nos guarda y nos protege en todo momento. Levanta las manos al cielo. Por eso el cristiano debe entender, hermanos, que en este mundo no estamos solos. En este mundo tenemos un Dios tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Esta mañana nos levantamos y estaba a nuestro lado. Levanta las manos al cielo. Eso es lo que debe saber esta humanidad y el mundo entero que se levanta contra Dios. ¿Sabe qué dijo Nasrallah cuando lo entrevistaron? El alto líder de Hezbollah dijo antes de morir: estamos listos. Estamos listos para desaparecer a Israel. Y luego salió con su hija y se fue para el lugar donde estaba, el lugar donde se reunían para hacer todas sus ideas malignas que tenían. Rápidamente Israel, como Israel dicen que tiene gente encubierta en medio de sus enemigos, se dieron cuenta rápidamente, vinieron misiles y ataques balísticos y lo desaparecieron en el cuartel general y mataron a él y a su hija y a todos los líderes funcionarios que estaban allí. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque el Dios del cielo es invencible. Porque el Dios del cielo es invencible. Pastores que nos siguen por las redes sociales, y tú eres un pastor que predicas en un altar y eres un blasfemo de Israel y llamas a Israel asesino, te va a matar la ira de Dios, viejo sinvergüenza. Levanta las manos al cielo. Los pastores que comen del altar son los peores hipócritas que hay. Nosotros no somos llamados a cuestionar a Israel, somos llamados a orar por Israel. La Biblia dice: orar por la paz de Jerusalén. Eso Dios nos mandó a hacer. Pastores que nos siguen por las redes sociales, no puedes discriminar ni levantarte contra Israel. El que lo bendiga será bendito y el que lo maldiga será maldito. Levanta las manos al cielo. Por eso aquí levantamos las manos y decimos: bendito sea Israel. Que Dios bendiga a Israel, al pueblo de Dios. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Yo aquí les he enseñado a ustedes que hay que orar por Israel y que oremos por la nación de Dios. Estoy terminando. Están aquí los hermanos y pueden levantar sus manos al cielo. Y veamos en último lugar, en 3 minutos, lo que Dios tiene. Dios tiene armamento y recursos para pelear y destruir a sus enemigos. Ezequiel capítulo 38 y versículo 22. Y yo litigaré contra ellos, o contra él, con pestilencia y con sangre.
y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedra de granizo y fuego y azufre. Dios tiene armamento. Dios tiene reservas en los cielos, bodegas, hermanos, de granizo con fuego para tirarlos en tiempos de guerra. No se puede. Pobrecitos los cristianos de hoy, porque una gripe los hace temblar. Una gripe los hace huir. Una gripe nos hace no venir al culto. Porque el diablo nos dijo: te va a pegar el COVID, te vas a morir. Mentiras del diablo. El Señor nos ha guardado hasta aquí. Y estas pestilencias que vienen para los tiempos de esta guerra son pestilencias mortíferas, donde van a caer como pollos con accidentes sus enemigos, desbaratados por la ira de Dios. Mire, Dios tiene hermanos, están aquí los hermanos. Y veamos el verso 23 que dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido entre los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Los enemigos de Dios sabrán. Los hermanos, los palestinos extremistas, los árabes extremistas, los grupos extremistas, Yemen y todos sus criminales van a saber que Dios pelea por Israel. Van a saber: quien toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Van a saber que con Dios pierden siempre. Van a saber que Dios destruye a sus enemigos siempre. En el nombre de Jesús estamos predicando la palabra. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Yo en mi vida nunca había experimentado el poder de Dios de una manera sin igual. Y sabe Dios que desde ahí para acá, con este testimonio cierro, he dejado de tener miedo. ¿Me amedrantan otras cosas? Sí. Pero algo que no me amedranta es cuando yo veo que alguien se levanta para hacerme daño. Cuando yo crucé para esta nación americana en el 98, el señor que nos traía se paró un carro en el mismo lugar donde era el tipo de contacto donde los iban a recoger. Y el hombre dijo: corran, súbanse, que ese es el carro donde los van a llevar. Y agarro a mi esposa de la mano y salimos corriendo. Éramos jovencitos, pero éramos cristianos. Veníamos orando por todo el camino. Cuando llegamos al lugar, le pegamos al señor del vidrio. Y él abre el vidrio y saca una gran arma. Y dijo: siéntense. Era hombre que hablaba español como en medio atravesado. Y me lo pone en el sentido. Me lo pone a mí y me dice: siéntense. Yo me senté. Le digo: sentémonos. Le digo a mi esposa y a los que estaban los otros dos muchachos: sentémonos. Pero en ese momento me acordé que yo tengo un recurso importante de cual yo tomar. En ese momento me acordé, hermanos, que yo tenía la oración. Y la oración, tan cierto como Dios vive, es el arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia. Y me acordé. Y yo le dije, no abriendo mi boca, oré con mi mente como nunca había orado. Y aquel hombre loco de mente estaba endemoniado, hablaba locura, disparate. Y aquel hombre decía que iba a hacer, bueno, cuántas cosas. Y yo rápidamente le dije: Dios eterno, si tú existes y tú me traíste a esta nación y tú me dijiste que yo venía a predicar tu palabra a los Estados Unidos de América, y Él lo ha cumplido. Ahora quiero ver tu mano poderosa. Quiero que este hombre se vuelva loco, pero de los nervios, porque nosotros lo tenemos amedrentado. Esa es la oración que yo hice: que se enloquezca y diga que corran, que esa es la señal que tú me das para yo irme con mi esposa. Aquel loco empezó, agarró el arma, la bajó y dijo: corran, váyanse. Y yo como que se está muriendo. Y yo le dije: Dios me contestó, corramos. Nunca me había contestado Dios tan pronto. Por eso te digo que Dios sana el cáncer.
Que Dios sana las enfermedades y Dios detiene a los que te van a matar cuando no es tu tiempo. Vamos, levanta las manos al cielo. Yo nunca había visto una oración tan efectiva como la oración que hice. Que desarmó el arma, se le dijo, gritó como loco, como yo se lo pedí. Y decía, váyanse, 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 yo los dejo ir, corran, les doy oportunidad. Era un agente de inmigración. En ese momento me di cuenta que no hay nada que te pueda detener. Levanta las manos al cielo. El Dios del cielo está con nosotros. Israel será atacado, pero no podrá ser vencido. Levanta las manos al cielo. Dios tiene terribles ataques y armamento para destruir a los enemigos que vienen para pelear esta guerra. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que 7 años se van a tirar quemando las armas de guerra de los enemigos de ellos. Y dice Dios que les va a dar campo para sepultura en Israel a todos los que vienen con Gog, a todas las naciones que Dios va a matar y los va a destruir. Y los va a desbaratar en el campo de concentración donde van a morir. Y ahí mismo los van a enterrar. Y leemos último lugar, Ezequiel capítulo 39. Están aquí los hermanos. Y dice el verso 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses y arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y quemarán en el fuego por 7 años. 7 años van a estar quemando armas de guerra los israelitas. Israel solo va a llegar a tomar el botín, porque Dios, el Dios eterno, va a pelear por ellos. Ezequiel, están aquí los hermanos, y levante sus manos al cielo y alabe lo que él vive. Y dice la Biblia en el verso 14, y pónganse de pie, y tomarán hombres a jornal que vayan por el país como los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiar del campo. De las 7 meses harán el reconocimiento. 7 meses estarán enterrando y van a emplear sepultureros. Si usted se queda, hermano, y si usted y yo estamos vivos todavía y no ha venido Cristo y nos llevan entonces a enterrar, vamos a ir a enterrarlos. Levanta las manos al cielo. Porque van a emplear sepultureros para que vayan a enterrar. Les van a pagar porque van a hacer 7 largos meses enterrando a todos los enemigos que Dios va a matar con su ira. Levanta tus manos al cielo. El que tiene a Dios está bendecido. El que tiene a Dios está prosperado. El que tiene a Dios no tiene miedo. El que tiene a Dios tiene victoria. Levanten todas sus manos al cielo. Qué miedo de brujos ni que nada. Qué miedo de esos hermanos parcheros ni que nada. Nada de miedo tienen los cristianos. Levanten sus manos al cielo todos. Un hermano me llamó el otro día y me dice: pastor, ore porque me están haciendo amarre. Oiga, un cristiano diciendo que le están haciendo amarre. Esa es la peor vergüenza que yo veo, que me están haciendo amarres. Voy a volver a repetir lo que dije por el Espíritu Santo. Todo brujo santero, si no se arrepiente, te vas a morir por orden divina de Dios.